Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozo, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, parad la tarea o pereceréis. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos. Es nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar y nos merodee cual fiero león, hicemos bandera con esta canción. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos la talla, mano con mano, con toda la fuerza, haciendo muralla. Te damos la gloria, yo digo que tú eres vencedor, y proclamamos siempre. Muy buenas noches, hermanos. Recibo un cordial saludo de parte de la iglesia Edificando la Familia en la Fe, nuestros pastores Joel y Auriester Barrio Nuevo, y de parte de la congregación. Queremos en esta noche compartir contigo nuestra tercera clase del discipulado Levantemos y Reedifiquemos, en el cual estamos estudiando la restauración de las 12 puertas de Israel conforme al libro de Nehemías. En esta noche estaremos, como parte de nuestros objetivos, discutiendo el significado espiritual de la puerta de las ovejas y cómo trasciende esa tipología bíblica de la restauración de esa puerta en relación a nuestra vida espiritual como creyentes. También estaremos conociendo los restauradores de las puertas de las ovejas, y también el concepto redil y el estanque de Betesda y la restauración de los 5 ministerios tipificados en
la restauración del estanque de Betesda y su relación con la puerta de las ovejas. Continuemos. Como parte de este estudio, estaremos estudiando inicialmente, como habíamos dicho, la puerta de las ovejas, pero nos restan por estudiar la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muradar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, de la inspección, de la cárcel, del ángulo y de Efraín. Te invitamos a que no te pierdas este discipulado, porque cada una de esas puertas es un tipo de una verdad bíblica del reino que Dios quiere restaurar en tu vida. En esta noche vamos a unirnos en oración para pedir al Espíritu Santo que Él nos revele su palabra y que esas verdades del reino puedan ser establecidas en nuestra vida, que podamos ser instrumentos para alcanzar las vidas de otros, que podamos ser embajadores del reino conforme al propósito y al diseño divino. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos esta palabra que va a ser compartida en esta noche. Espíritu Santo, glorifica a Jesús, glorifica al Padre, toma tu lugar como maestro de la iglesia. Comienza a mostrarnos, Señor, y a darnos rema y a suplir la necesidad, Señor, de cada una de las personas, Padre amado, que están escuchando este mensaje. Espíritu Santo, toma tú el control. Sé tú glorificado, sé tú exaltado, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús y profetizamos que nuestros espíritus están abiertos para escuchar tu voz, porque tú eres nuestro pastor. Y así como vamos a hablar sobre la restauración de la puerta de las ovejas, así se establece tu dominio y tu reino en nuestras vidas como ovejas e hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como parte de nuestro estudio, estuvimos mostrando en los capítulos anteriores el mapa de las puertas de Jerusalén y sus muros. Pudimos observar que cada una de esas puertas fueron restauradas en un orden específico. Para poder conocer cuál fue la primera puerta, que en este caso fue la puerta de las ovejas, la primera puerta en restaurarse, vamos a estudiar el libro de Nehemías, capítulo 3. Capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Vemos como el texto base de nuestro estudio en el día de hoy es Nehemías capítulo 3, versículos del 1 al 3. Conozcamos entonces la puerta de las ovejas durante el tiempo de Nehemías. Nehemías capítulo 3, versículo 1 al 3, en la versión de Reina Valera de 1960, nos habla sobre el reparto del trabajo de reedificación. Y nos dice así la palabra. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, que quiere decir torre de los 100, y edificaron hasta la torre de Ananael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Nimri. La puerta de las ovejas estaba situada en la muralla norte de Jerusalén. De las 12 puertas, la primera puerta que restauraron fue la llamada puerta de las ovejas. Estaba situada cerca del templo y cerca también del estanque de Betesda, que significa casa de misericordia o casa de gracia, donde se lavaban a las ovejas y corderos antes de ingresar en el templo para ser sacrificadas. O sea, las escrituras nos dicen y los historiadores nos cuentan que en el estanque de Betesda, que estaba cerca de la puerta de las ovejas,
era donde se lavaba las ovejas y a los corderos antes de ingresar en el templo para ser sacrificados. Es curioso que casi todos los corderos que atravesaban aquella puerta, la puerta de las ovejas, procedían de los pastos de las zonas de Belén. Recordemos que el propio David fue pastor y que Jesús es descendiente de David. Nehemías 3:1 nos dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananael. El nombre Eliasib significa Dios restaura, Jehová restituye, el Señor restablece. El sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas. Noten, hermanos, cómo los primeros en levantarse, en reedificar la puerta de las ovejas, fue el sumo sacerdote y los sacerdotes, lo cual nos habla y nos da un mensaje a la iglesia. La torre de Amea, que significa centenar, posiblemente era la ubicación donde se encontraban 100 soldados que protegían la puerta de esta torre estratégica que daba acceso al templo. Quiero que en este momento nos transportemos a la época de Jesús, porque esta puerta de las ovejas tiene una especial tipología y trascendencia espiritual para el tiempo de Jesús y para nuestros tiempos. Esta torre de los 100 luego fue conocida como la Torre Antonia, es decir, la puerta de las ovejas estaba ubicada cerca de la Torre de los 100 y la Torre de los 100 fue conocida como la Torre Antonia en tiempos de Cristo. ¿Pero qué era la Torre de Antonia? La Torre de Antonia era un lugar donde 30 años, ¿verdad?, antes del siglo pasado, del tiempo donde vivía Jesús, se encontró que en esa fortaleza, en el suelo, había unas baldosas que podían ser identificadas arqueológicamente como el lugar o el tribunal donde Jesús fue juzgado. El camino que Jesús recorrió hasta el Calvario inició en la Torre Antonia, justamente al lado de la puerta de las ovejas. El Via Crucis iba desde la salida de la Torre Antonia al lado del templo y atravesando la ciudad por los barrios del norte. Llegaba hasta la puerta de Efraín, por la que se salía fuera de las murallas donde estaba la colina del Gólgota. Observemos, hermanos, en el contexto histórico, y quiero que observen lo siguiente. Aquí nos encontramos en la puerta de las ovejas. Fíjense cómo dice puerta de las ovejas. Esta es la fortaleza Antonia. Aquí se encuentra el estanque de Betesda. Aquí se encuentra el templo. Y aquí fue el lugar donde Jesús fue crucificado. Notemos cómo la puerta de las ovejas estaba cerca del lugar donde Jesús precisamente fue enjuiciado para llegar a pasar a ser crucificado luego a las afueras de la ciudad. Y notemos también cómo cerca de la puerta de las ovejas también se encontraba el estanque de Betesda. Tipología de los restauradores de la puerta de las ovejas. Los primeros en reedificar fueron el sumo sacerdote y los sacerdotes. Pero ¿de qué nos está hablando esto? ¿Qué tipología espiritual, qué mensaje la palabra nos está dando en relación a que los primeros en reedificar las murallas y las puertas de Jerusalén fue el sumo sacerdote y los sacerdotes durante el tiempo de Nehemías? Como creyentes,
Los primeros que deben estar dispuestos a reedificar son los líderes, siguiendo el ejemplo de Eliasib, el cual era sumo sacerdote y es tipo de Cristo. Siendo restauradores de la puerta de las ovejas, aprendemos a ser restauradores y a ser ovejas de Jesús. No es posible ser un restaurador de la puerta de las ovejas sin antes ser oveja y ser sacerdote. Jesús es ordenado como un sumo sacerdote, aparte de la ley dada a Moisés en el Sinaí. Hebreos 5:6 nos habla de la persona de Jesús como sumo sacerdote. Hebreos 5, del 5 al 10 nos dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 4, versículos 14 al 16 en la Nueva Traducción Viviente, nos habla de Cristo también como nuestro sumo sacerdote. Y nos dice así la palabra del Señor: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Y nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5 al 6. Capítulo 1, versículos 5 al 6. O sea, vemos cómo la palabra, hermanos, nos está diciendo que Eliasib era un tipo de Cristo, porque Cristo era el sumo sacerdote y nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes, ¿verdad? Porque hemos recibido ese llamamiento a través de que somos coherederos juntamente con Cristo y fuimos llamados por Dios sacerdotes, un linaje de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nosotros como creyentes, la palabra nos está diciendo que tenemos que ser los primeros en restaurar la puerta de las ovejas. Pero ¿por qué la palabra nos está diciendo? Y noten cómo Jesús fue juzgado cerca de esa puerta de las ovejas, estableciendo que Jesús también como cordero fue al matadero, y en el momento en que él tomó el lugar del cordero pascual, Jesús también está restaurando esa puerta de las ovejas.
lo que nos da un mensaje claro, a Jesús como sumo sacerdote y a Jesús como cordero. Pero así como la palabra nos dice que Eliasib era sumo sacerdote y Jesús es sumo sacerdote, y Jesús restauró la puerta de las ovejas para hacerse propiciatorio, para hacerse propicio, para hacerse cordero pascual por nuestros pecados. Así también nos da a nosotros y nos delega la función de sumos sacerdotes. Y cuando Él restaura esa puerta de las ovejas, también está hablando proféticamente de nosotros. Está hablando de nuestra restauración como ovejas. Jesús como ejemplo de cordero. Como los sacerdotes levíticos, Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios, cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Eso lo vamos a ver en Hebreos 7, 26 al 27. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, Jesús solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de Él. Eso lo vemos en Hebreos 9:12. En Éxodo 20:24 se nos dice: y harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tu holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Las ovejas fueron instituidas por el Señor como una ofrenda, la que debe ser entregada en sacrificio y en holocausto. Las ovejas son tipo no solamente de Cristo, sino también de nosotros como cristianos. La palabra nos dice, tu pastor de Israel, ¿verdad? Así que nosotros como cristianos, como ovejas, también tenemos que morir al yo, así como Cristo murió tomando nuestro lugar como Cordero Pascual. Tenemos que morir al viejo hombre. Y la palabra nos dice que todos los días constantemente en el templo se presentaba sacrificio, se presentaban ovejas, se presentaban sacrificios, se presentaban corderos. Lo que nos está diciendo es que si la ofrenda es constantemente nosotros como cristianos tenemos que estar muriendo al yo y a la carne. Isaías 53:7 en Reina Valera actualizada nos dice lo siguiente: y él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Así que nos dice que Isaías estaba profetizando de que vendría ese Mesías, que es Jesús, y él iba a ser oprimido y afligido, pero no abriría su boca, no se quejaría. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, o sea, de aquellos que cortaban su lana, tampoco él abrió su boca. Notemos cómo dice la palabra que a través de la puerta de las ovejas era que entraban las ovejas hacia el templo para ser sacrificadas. Hechos 8:32, que está en el Nuevo Pacto, Reina Valera actualizada, nos dice: la porción de las escrituras que leía era esta: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante de él, que lo trasquila, así no abrió su boca, refiriéndose la palabra a Jesús. Así que si lo vemos desde el aspecto histórico, Jesús, como si hubiera sido una oveja natural, hubiera tenido que entrar por esa puerta para poder ser llevada al templo y poder ser sacrificada. Por eso es que vemos la conexión entre la Torre Antonia y la puerta de las ovejas, porque cuando Jesús fue juzgado en esa Torre Antonia, en ese lugar donde se convirtió en un tribunal, Jesús tomó el lugar de cordero, fue llevado al matadero y no se quejó, enmudeció delante de sus esquiladores. ¿Quiénes fueron sus esquiladores? Poncio Pilato, el Sanedrín que lo estaba juzgando. Y tomó en ese momento, Jesús estaba restaurando el lugar de Cordero de Dios
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dice la palabra. En ese momento Jesús estaba restaurando la puerta de las ovejas para que nosotros no tuviéramos que ser sacrificados, para que la paga del pecado no trajera muerte sobre nuestras vidas. Jesús tomó nuestro lugar como Hijo de Dios, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna en abundancia. Y en ese momento Jesús restauró las puertas de las ovejas, para que nosotros tuviéramos acceso como ovejas, pero esta vez para ser pastoreados por Él, no como ovejas de sacrificio. Sin embargo, como ovejas tenemos que emular el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y así como Él murió, todos los días nosotros debemos morir a nuestro viejo hombre, a nuestra carne. Romanos 3:12:1 nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo que Dios nos está pidiendo es un sacrificio de santidad, que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma se sujete. Así como Jesús se sujetó a la voluntad del Padre y fue a la cruz del Calvario, así nosotros podamos crucificar juntamente con Cristo nuestra carne y podamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Fíjense cómo Dios pide tan poco de nosotros, hermanos. A Jesús le pidió su vida. A nosotros lo que nos está pidiendo es que presentemos nuestras vidas como cuerpo santo, aceptable, como un sacrificio aceptable delante del Señor. Pero de Jesús, Él pidió su vida hasta muerte de cruz. Es tan poco lo que el Padre nos pide a nosotros. Lo único que nos pide es obediencia. Lo único que nos pide es sujeción, hermano. Y ese es nuestro culto racional. Juan 18:28, 19 al 12, también nos dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Está hablando sobre los judíos del Sanedrín, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuál iba a ser su muerte? Iba a ser crucificado. Aquí vemos, hermanos, el momento en que precisamente ese tribunal que se constituyó en la Torre Antonia es lo que se conoce como el pretorio. Y en ese momento Jesús fue como cordero al matadero, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, que iba a morir crucificado. Notemos, hermanos, como habíamos dicho que aquí se encontraba la puerta de las ovejas y aquí se encontraba la Torre Antonia. Así que Jesús aquí fue enjuiciado y aquí fue crucificado. Todo está unido, hermano, porque espiritualmente la restauración de la puerta de las ovejas lo que nos habla es del plan de salvación. Por eso es la primera puerta en ser restaurada. Salmo 78:70 nos dice: escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Dios de entre las ovejas toma sus siervos. Nadie puede aspirar a un ministerio si antes no es oveja. Isaías 53:7 nos dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Así que, para tú poder tener un ministerio, si Jesús tuvo que pagar el precio para poder ejercer su ministerio y completar la voluntad del Padre, su ministerio de salvación, porque su nombre precisamente lo que quiere decir en hebreo es Yeshua, Él
quien salva, quien trae salvación, para poder completar ese plan de redención, tuvo que ser oveja a sí mismo y someterse a la voluntad del Padre. ¿Qué más nosotros, como creyentes, no tenemos que convertirnos en ovejas para nosotros poder tener un ministerio? Si tú quieres recibir un ministerio, tienes que aprender a andar en sujeción. Tienes que aprender a escuchar la voz del pastor. Tienes que someterte como Cristo lo hizo. Entrar por las puertas de las ovejas es el primer paso en la vida de un hijo del reino. Jesús como pastor del redil y puerta de las ovejas. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les propuso esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo de nuevo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús se estaba comparando a una puerta, pero no a una simple puerta, sino a la puerta. Es decir, la única y verdadera entrada hacia el mismo Dios. De nuevo podemos imaginarnos la impresión que causaría estas palabras a los oídos de los judíos más extremistas o fanáticos. Ellos sabían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, porque en aquella época, en los pueblos, era común encontrar corrales comunales en donde se metían a todos los rebaños de los vecinos. Estos corrales estaban protegidos por una puerta recia de la que solamente el portero tenía las llaves. Este era la clase de aprisco al que hace referencia los versículos 2 y 3 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Por eso es que Jesús, si ustedes al escuchar lo que Él nos dice, Él dice, pero las mías propias, las propias, haciendo diferencia de otras ovejas, escuchan mi voz. Por eso Él nos dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Por qué? Porque entraba, y quiero que te vayas tú haciendo un panorama, ¿verdad? Una impresión mental de cómo ocurría aquello. Era un tipo de corral donde entraban todas las ovejas, pero entraba el pastor y había un portero que era el que tenía la llave. Y abría ese portero y el pastor, ¿qué hacía? Entraba y llamaba a sus ovejas y todas sus ovejas reconocían su voz y salían con él, quedando las otras ovejas allí.
Fíjate cómo la palabra nos trae dos tipologías y dos revelaciones muy importantes. El creyente escucha la voz del pastor porque reconoce la voz del pastor. Pero ¿quién es el portero? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, para que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador personal, te presenta a Jesús. El Espíritu Santo te da convicción de que Él es Señor. El Espíritu Santo es el que te da convicción de pecado. Fíjense cómo está unido esta parábola y cómo el Señor nos está hablando sobre la restauración. ¿Por qué? Porque una vez Jesús muere, nos envía un consolador. ¿Y qué ocurrió? A través de ese consolador, nosotros podemos escuchar la voz del pastor. A través de ese consolador, nosotros podemos discernir y podemos escuchar la voz de nuestro amado, que es Jesús. Cada pastor que entra por las mañanas por sus ovejas, aunque éstas estuvieran mezcladas con otras, cuando el pastor las llamaba, ellas salían tras su pastor. Sin embargo, cuando las ovejas no podían regresar por las noches al pueblo y ser recogidas en el redil, los animales se recogían en rediles al aire libre y cercados con una valla y con una sola abertura para entrar y salir, pero sin puerta para cerrar. O sea, eran metidos como en una especie de valla, de vallado, que no tenía puerta, tenía una entrada que estaba abierta. Y miren lo que hacía el pastor. El pastor en las noches se colocaba para dormir en la misma abertura de esa puerta, de forma que ninguna oveja podía salir ni nadie entrar sin notarlo el pastor. Por eso es que dice: yo soy la puerta de las ovejas, porque nada podía entrar ni nada podía salir. Él se convertía físicamente en esa puerta, y Jesús se convierte espiritual y físicamente en esa puerta. Literalmente el pastor era la puerta, y es por eso que aquellos judíos entendieron bien esta parábola y esta metáfora, en la cual Jesús se atribuía ser la puerta, es decir, un ser divino que daba entrada a todos a Dios mismo. Tanto aquellos judíos como nosotros sabemos perfectamente que hay dos caminos o puertas que dirigen al hombre. Una puerta es la que lleva a la condenación eterna. La otra puerta lleva a una vida eterna con Jesús. Al declarar Jesús que Él era la puerta de las ovejas, estaba declarando que Él, como Dios y único Salvador, ganándose ese título como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, era la única puerta o camino que permitía el acceso a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él iba a ser ese Cordero Pascual. Él iba a tomar el lugar de nosotros como ovejas y como pastor. Jesús se identificó como la puerta en el sentido que declaraba ser la única entrada válida al Padre. Esto significaba que no había entradas adicionales o humanas, solo Jesús era y es la única y verdadera entrada, hermano. Si tú no lo has recibido en el día de hoy, yo te invito a que recibas a Jesús, porque eres la única puerta que te lleva al Padre. Sabemos que una puerta sirve para entrar a un determinado lugar y que la misma puerta protege o impide que los ladrones entren a robar. De la misma manera que el pastor se acostaba atravesado en la entrada del redil, haciendo el mismo de puerta, Cristo, como la puerta de las ovejas, que es, protege al redil, impidiendo que las ovejas puedan ser dañadas por cualquier enemigo. Cada oveja conoce a su pastor y el pastor asimismo a sus ovejas, y por eso, al llamarlas, éstas le siguen, recibiendo la protección del pastor. Si en esta hora tú no has tenido la oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador personal, Él te está invitando a que entres a su redil, para ser tu puerta, para ser tu protector.
para que estés bajo la protección y la vara y el cachado de él te infundan aliento. Y él pueda aderezar mesa delante de tus angustiadores, como nos dice el Salmo 23. La puerta de las ovejas es la primera puerta que debe de ser reconstruida, porque representa el nuevo nacimiento en Cristo. No puede haber ninguna restauración de otras puertas si no se inicia por la puerta de las ovejas. Por eso fue que Nehemías y el pueblo de Israel restauraron la puerta de las ovejas. La primera puerta en restaurarse fue esta. Y ese fue el diseño que Dios le dio a Nehemías. Y eso fue lo que Dios le puso en el corazón a Nehemías, que restaurara como primera puerta la puerta de las ovejas. Porque eso era tipo de lo que ocurriría en nuestra vida como creyentes. Y es la primera puerta que tiene que ser restaurada en la iglesia. Jesús dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay otra puerta dada a los hombres que no sea Jesús. De nada nos sirve que restauremos otras puertas si no iniciamos con la puerta en el orden en que Dios ha establecido, y ese es su diseño. Su diseño es que como creyentes primeramente restauremos la puerta de las ovejas, que entremos como ovejas al redil, que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador personal, y entonces todas las demás cosas, todas las demás puertas serán restauradas. Porque Jesús es el único camino al Padre. Él es la puerta de las ovejas. Romanos 10, del 9 al 13, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que lo que nos dice la palabra es que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, das ese primer paso para entrar por esa puerta de las ovejas. Esta puerta significa que el creyente debe primero aprender a ser oveja y después experimentar el nacer de nuevo. O sea, parte de ese proceso de nacimiento, de nuevo nacer como creyente, está en que tú reconozcas primeramente tu necesidad de ser una oveja del pastor de los pastores. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por esta puerta asume la relación de oveja con el pastor. ¿Y cuáles son las características de las ovejas? La Biblia menciona muchos animales, mas ningún otro animal se menciona más que la oveja. Se menciona sobre 500 veces. Es la forma que la Biblia nos describe como hijos de Dios. El Salmo 103 nos dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Estudiemos juntos 5 características de las ovejas. Y quiero que estés pendiente de estas características, porque estamos acostumbrados a siempre escuchar unas características y vamos a aprender unas nuevas características muy especiales. La oveja está perdida si no se le enseña la palabra de Dios. Y esto está muy ligado a la alimentación de las ovejas. Y dice, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a enseñarles muchas cosas, porque una de las funciones del pastor es que enseñar a sus ovejas. Pero mira esto, las ovejas no comen cualquier cosa, no se alimentan de porquería. Usted sabe cómo se llaman a los machos cabríos en el interior, o sea, dentro de los campos en Jerusalén. Son llamados basureros en la región agreste, o sea, eso es lo que diferencia una oveja de un cabro. Porque los machos cabríos
comen todo lo que encuentran, todo lo que parece ser apetitoso. Comen latas, comen plástico, cualquier cosa. Pero una oveja no solamente come hierba, y la hierba necesita ser nueva, necesita ser fresca. La oveja busca pastos frescos, se deja dirigir por su pastor para ser llevada a lugares donde haya reposo, donde haya descanso, como nos dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos nos harás descansar. A diferencia del cabro, que el cabro se impresiona por cualquier tipo de alimento, busca cualquier tipo de alimento. La oveja le es fiel a su pastor. El cabro brinca, salta, brinca de vallado en vallado buscando alimento, donde le puedan proporcionar alimento, sea bueno, sea malo. La oveja no, la oveja se somete, la oveja escucha a su pastor. La oveja permite que el pastor la lleve y la dirige, y la dirija hacia la hierba que necesita, a esa frescura de nuevos pastos. Y eso nos habla de que la oveja busca la revelación de la palabra, porque la revelación de la palabra, el rema, debe ser fresco. El cabro se complace con aquello que es basura, con lo que no sirve. Busca deleite en eso, porque solamente busca alimentar su carne. La oveja no, la oveja busca seguir la voz de su pastor, porque está confiada en que el pastor la llevará a lugares de delicados pastos. La palabra nos dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las verdaderas ovejas de Cristo no son engañadas, ya que reconocen su voz. Una vez más vemos que la oveja verdadera sigue a Dios. La palabra siguen, aquí es la palabra griega akolouteo, que significa seguir el camino que el maestro enseña, las formas de vida de Dios, su justicia. La característica más importante de una oveja es escuchar y reconocer la voz de su pastor. Es seguir el camino que el maestro enseña. La palabra griega para conocen es la palabra ginosko, que significa conocer en el sentido completo. No se trata de conocer de Dios y de memorizar 2 o 3 versos bíblicos. Se trata de conocer a Dios íntimamente. Muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero no la seguimos. Dios nos está hablando a nuestros oídos. Haz esto, ve allí, ven acá. Y no lo hacemos. Entonces nos sirve simplemente escuchar, pero si no hacemos lo que el pastor nos dice, entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces decimos y utilizamos la excusa, es que estoy esperando a que Dios hable conmigo. Y sin embargo, ya Dios ya está hablando, está usando esta palabra, está usando al pastor de la iglesia, está usando a un hermano, pero no tomamos una actitud, pues la persona está escuchando la voz de Dios, pero no está atendiendo a lo que Dios le está diciendo, ni la sigue, y por eso se extravía. La segunda característica de las ovejas es que la oveja produce lana todo el tiempo. Desde que nace produce lana. Cuanto más esquilada, más produce. Mientras más la esquilan, mientras más le quitan su lana, más ella va a producir. No deja de producir, es algo natural en ella. No necesita ninguna técnica nueva, simplemente produce, no se detiene, no depende de nada para eso. Ella está siempre generando algo, fructifica siempre. En otras palabras, ella se entiende en el principio de rebosar, generar, ganar vidas, hablar de Jesús, vivir Jesús, tomar iniciativa, no detenerse, no esperar a que las cosas sucedan, hacer que las cosas sucedan. O sea, ellas viven a Jesús. Sus dones y talentos no nos sirven a nosotros, sino que sirven a Dios y a los demás. Y esa es lo que hace una oveja. La oveja que hace, produce lana para que otro pueda ser cobijado, para que otro pueda ser calentado, para que otro pueda ser vestido. Así nosotros como cristianos producimos, debemos fructificar. Quien piensa que es dueño de sus talentos está rotundamente engañado.
Todo lo que Dios le dio es para ganar más vidas, es para edificar el cuerpo de Cristo. Las ovejas son las que paren. El pastor no pare ovejas. Él fomenta que se reproduzcan y cuida de ellas. Los sacerdotes, los líderes, fueron los primeros que reconstruyeron, porque reconocieron ese principio, que son las ovejas las que paren. Reconstruyeron las puertas para que pudieran entrar ovejas. ¿A qué? A reproducirse, a ganar vidas. La oveja cree en Dios, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Juan 10:26. Y ojo con esto, porque la palabra nos dice que los demonios creen y tiemblan, así que no basta con creer, hay que seguir la voz del pastor. La palabra creéis es la palabra griega pisteu, que significa tener fe, confiar y seguir. Va más allá de una simple creencia, envuelve una total confianza, y esta confianza lleva a la oveja a seguir a Dios. La oveja es guiada por Dios porque confía en su pastor. La oveja encuentra satisfacción total en Dios. Esa es la cuarta característica. Una oveja de Dios experimenta una bendición única, un agradecimiento y una conciencia de cuán bendecidas verdaderamente son o es. No importa lo que tenga o no, la oveja de Dios sabe que nada le faltará, que Dios proveerá para todas sus necesidades todos los días de sus vidas. Poseen una fe inmovible. Fíjate que la oveja no se para delante del pastor y le pregunta: pastor, ¿qué me vas a dar? La oveja confía, la oveja sigue a su pastor porque sabe que su pastor la va a llevar a alimentarse, va a cuidar de ella. La oveja no le reclama al pastor porque tiene confianza plena en él. Nosotros como ovejas no podemos reclamarle a Dios porque debemos de tener una satisfacción total en Dios. Otros aspectos de las ovejas: su vista. Su vista no alcanza más allá de 3 metros. Tienden a distraerse y tienen enemigos que están al acecho. Por eso tienen que escuchar la voz de su pastor y no se pueden apartar del rebaño. Las ovejas son incapaces cuando se dejan solas. Cuando no están bajo el cuidado del pastor, no puede avanzar hacia los pastos si no es conducida. Porque Dios sabe de qué tú tienes necesidad y suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahora veamos qué relación tiene el estanque de Betesda con la puerta de las ovejas. Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda?
Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido curado. No peques más, no sea que te suceda algo peor». Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús. A Dios por eso. El estanque de Betesda. El estanque de Betesda o de Betesda es un antiguo conjunto de piscinas situado en Jerusalén, conocido por ser el lugar donde Jesús de Nazaret sanó milagrosamente a un paralítico, según se relata en el Evangelio de Juan. El nombre del estanque deriva del hebreo Bet-Hesda. Significa casa de misericordia o casa de gracia. También se le conocía como Betesda, el foso. Muchos de ellos, de las personas que estaban allí, los paralíticos, tenían prohibida la entrada al templo precisamente por sus enfermedades, y en las aguas esperaban encontrar la misericordia de Dios que las leyes religiosas le negaban al apartarlos del lugar. En realidad, para muchos, como este hombre que llevaba 38 años allí, en ese estanque, para muchos el nombre Casa de Misericordia era quizás considerado, a base de su experiencia, las experiencias que los marcaron, como un lugar de desgracia debido a la presencia de personas enfermas y necesitadas en busca de gracia. Una gracia que en ocasiones no encontraban al no alcanzar la curación o no poseer a alguien que les ayudara a entrar al estanque. Sin embargo, fíjense cómo la palabra nos dice que el estanque de Betesda estaba justo al lado de la puerta de las ovejas. En tiempos de Jerusalén era una ciudad que padecía una aguda escasez de agua. El agua era un artículo que se vendía y se compraba. En la mayoría de las casas existían cisternas para recoger el agua de lluvia y aprovecharla. En la ciudad había dos grandes piscinas o estanques, la de Siloé, que estaba fuera de las murallas, y esta, la de Betesda, llamada también en griego piscina probática. Piscina probática porque a lo que se refería era donde se lavaban los animales que iban a ser sacrificados. Pero sin embargo, pasemos aquí al diagrama y vamos a observar algo. Notemos que la puerta de las ovejas se encontraba por este lado de acá, ¿verdad? Y que el estanque de Betesda nos dice la palabra que tiene 5 pórticos. Y que en esos 5 pórticos venían todos los paralíticos y todos aquellos que estaban ciegos a esperar a que se movieran las aguas, que un ángel alegadamente moviera las aguas. ¿Para qué? Para ser sanos. ¿Y qué ocurrió? Llegó Jesús, había un hombre que estaba allí hace 38 años y dice la palabra lo siguiente. En el versículo 1 nos dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjate cómo, a pesar de que había una fiesta y que las fiestas en aquella época, ¿verdad? Y las fiestas judías eran proclamaciones o santas convocaciones que Dios hacía al pueblo. Representaban tiempos proféticos y representan tiempos proféticos, pero sin embargo, a pesar de que había una fiesta y Jesús subió, había una persona y habían personas y había un hombre que llevaba 38 años en el estanque allí esperando su milagro, que alguien lo ayudara, y no era partícipe de esa fiesta. ¿Cuántas personas se encuentran 38 años y están buscando ser partícipes y sentarse a la fiesta, a la mesa, al gozo, a la paz que Dios quiere darle a través de su iglesia? Y sin embargo se encuentran en el estanque de Betesda esperando un milagro. Segundo, nos dice el versículo 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
Fíjense entonces cómo Jesús lo ve acostado a este hombre y supo que llevaba mucho tiempo allí y le preguntó, ¿quieres ser sano? Porque Jesús podía ver la condición del pueblo. Dios está buscando una iglesia que sepa discernir la condición del pueblo, que le pueda decir a la gente, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir la bendición? Y había 5 pórticos donde las personas debajo de esos 5 pórticos estaban paralíticos y sin embargo no ocurría nada allí, no recibían su milagro. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sabes qué, hermano? Cuando comencé a estudiar este pasaje de la Biblia, el Señor me mostraba la iglesia, el cuerpo de Cristo, cómo por muchos años muchas personas están esperando un milagro y no lo reciben. Fíjense cómo las aguas están estancadas en muchas iglesias. Y Jesús hizo algo. Jesús no entró al paralítico al agua, al estanque. Jesús le dijo, toma tu lecho, levántate y anda, porque en ese momento Jesús estaba diciendo, yo soy el pastor, yo tengo la autoridad para levantarte y decirte como hijo de Dios, levántate y anda, porque Jesús era una fuente de agua que saltaba para vida eterna, sus aguas no estaban estancadas. Dios le está hablando a una iglesia que no espere el mover de un ángel por 38 años para moverse. Dios está hablando a una iglesia que posee el río de Dios en medio de ella a través de Jesús. Notemos lo siguiente, hermanos, que había 5 pórticos. El 5 representa la ley, el Pentateuco, pero también representa la gracia. El número 5 es el número de la gracia de Dios. La gracia es un regalo de Dios. El hombre recibe 5 sentidos: olfato, gusto, oído, vista y tacto. David, siendo un joven pastor de ovejas, venció a Goliat, un gigante de 3 metros de altura, recogiendo 5 piedras lisas. David menciona que su victoria viene de Dios y no de su habilidad. Le dijo, tú vienes contra mí armado de espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Su victoria fue por la gracia de Dios. También el número 5 nos habla de los 5 ministerios. El estanque de Betesda estaba cerca de la puerta de las ovejas. Los enfermos paralíticos estaban esperando que alguien los ayudara. Estaban necesitados de un pastor, estaban necesitados de un evangelista, estaban necesitados de alguien que les tendiera la mano. Se llamaba Casa de Misericordia, pero no había misericordia. Te pregunto hoy, ¿dónde está la iglesia? Y quiero que observes este dibujo, porque dice aquí, y vemos una ventana, aquí un edificio, vemos los carros aquí, porque la iglesia no es un lugar físico, la iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos representación de esos 5 pórticos que Dios está levantando. Sus 5 ministerios, ¿para qué? Para que podamos levantar al paralítico, aquel que se encuentra como ese hombre de 38 años paralítico, esperando a que alguien lo metiera al estanque. Y Jesús le dice, yo soy tu sanidad. Y asimismo Dios está buscando una iglesia que no proclame aguas estancadas, sino que proclame el mover y el fluir del Espíritu Santo. Un mover de poder, un mover de unción a través de la restauración. Pero quiero que veas esto. A pesar de que era sábado, Jesús lo sanó. A pesar de que había un estanque, Jesús no entró al paralítico al estanque, sino que Jesús usó su autoridad delegada por el Padre y lo sanó. Dios está esperando que tú utilices tu autoridad delegada. Esto nos habla de la restauración de los 5 ministerios bajo la gracia. Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dotó a la iglesia de 5 ministerios a través del Espíritu Santo, porque ella haría mayores obras que las que él hizo. Eso nos lo dice Juan 14:12. Por lo tanto, así como Jesús fue el primer apóstol de Dios, evangelizó, pastoreó, profetizó, enseñó al pueblo de Israel,
Asimismo, Dios levanta a hombres y mujeres como tú y como yo para que realicemos esta tarea. Y fíjate cómo nos dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Las instrucciones para ellos fueron ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicar que el reino de los cielos se había acercado, que sanaran enfermos, que resucitaran muertos, que limpiaran leprosos, que expulsaran demonios, dando de gracia lo que de gracia habían recibido, conforme a Mateo 10, 6 al 8. Efesios 4, 11 al 12 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para Cristo y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, a través de esos 5 pórticos se nos está hablando un mensaje a la iglesia. Esos pórticos estaban al lado de la puerta de las ovejas. Habíamos dicho que no podemos ejercer ministerio si no cruzamos primeramente la puerta de las ovejas. No podemos pastorear gente, no podemos evangelizar gente, no podemos profetizarle a personas, no podemos ejercer un ministerio apostólico si no aprendemos a ser ovejas. Fue a través de esa entrada, esa restauración, donde Jesús primeramente tuvo que ser cordero para poder dejar esos 5 ministerios y capacitar a la iglesia a través del Espíritu Santo. Es necesario cumplir con ese orden. Si no estamos bajo sujeción, si no aprendemos a ser ovejas, no podemos cumplir con nuestro llamamiento. En resumen, los corderos y las ovejas deben aprender 3 aspectos importantes. Primero, a ser apacentados. La palabra apacentados quiere decir boscos. Es aceptar que como ovejas necesitamos ser alimentados, pero con un alimento adecuado, un pasto adecuado, y dejarnos cuidar en cuanto a otras necesidades. Esto implica relación con Jesús y los líderes del cuerpo de Cristo. 2. Ser pastoreados. En griego, poimainao, es conocer que hay un gobierno delegado por el Señor sobre la oveja. Es tener autoridad, saber que hay alguien al mando de ellas y hay un responsable de sustentar y de velar por su vida. Esto es parte del inicio de la restauración de todas las cosas. Los 5 ministerios vinieron a establecer el reino de Dios. Aquel que no se sujeta a la autoridad del reino no puede establecer el reino. Número 3, ser restaurados. Para poder entrar por la puerta a ser restaurada, la puerta del llamado, que es la próxima que vamos a estar estudiando, que es la puerta del pescado, es necesario entrar por la puerta de las ovejas, que es Cristo Jesús. Es decir, para poder entrar por esa otra puerta, que es la puerta del pescado, que vamos a estar estudiando próximamente en nuestra próxima clase, tenemos que primero entrar por la puerta de las ovejas. Para poder ser pescadores de hombres, primero tenemos que ser ovejas. Y tenemos que entrar por la puerta de las ovejas, que es Cristo. Próximo discipulado, capítulo 4, estaremos estudiando la tipología bíblica de la puerta del pescado, la tipología bíblica de los restauradores de la puerta del pescado, los 5 ministerios en la restauración y la operación de los 5 ministerios en la iglesia. Dios te bendiga, pero no quiero antes de despedirme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, en esta hora, que aquellas personas, Padre amado, que no hayan tenido la oportunidad de conocerte, Señor, puedan entrar al redil. Si tú no has conocido y estás escuchando esta palabra y no has tenido la oportunidad de tener una relación con el pastor de los pastores, yo te invito en esta hora a que abras tu corazón y aceptes a Jesús como Señor y Salvador personal de tu vida. Él promete paz, y que le digas: Señor Jesús, entra a mi corazón, que toda mi vida pasada, Señor, sea limpiada por la sangre del Cordero. Me arrepiento de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo, un coheredero juntamente contigo. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, y gracias a la cruz del Calvario tú eres mi Señor. Renuncio a mi vida pasada, Señor, y te doy gracias porque tú eres mi Señor y Salvador personal.
Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús también te presento a los hermanos de la iglesia y a todos aquellos que ya han tenido la oportunidad de conocerte como Señor y Salvador personal. Suple sus necesidades, bendícelos, Señor, y revélales, Señor, que esto es un tiempo, Padre amado, de restauración para su vida. Que esta palabra, Señor, redarguya sus espíritus, que sea como martillo, Padre amado, que derriba y desmenuza toda piedra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales sean abiertos para hacer aquella iglesia que tú has llamado, para restaurar esos 5 pórticos, para entrar a otros y abrir las puertas de par en par de las puertas de las ovejas, para que puedan entrar al redil del pastor de los pastores. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a que puedas congregarte en nuestra iglesia. Y tenemos unos amados pastores, el pastor Joel y la pastora Aurea, que a quien amamos mucho, y una iglesia que es una iglesia restauradora y una iglesia que ama al Señor y que ama las ovejas y el reino de Dios. Así que te invitamos a que pases por nuestra iglesia y que recibas la bendición en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.